Tendría ahora el uso de la palabra la doctora María Eugenia Jiménez Corona con el tema Inteligencia Artificial en Salud Pública. Bueno, buenas tardes. Vamos a tocar uno de los temas que de alguna manera en varias de las sesiones previas ya se tocó, que es la inteligencia artificial en salud pública. Empezaremos definiendo qué es la inteligencia artificial. Esta es una de tantas definiciones que existen y se le ha definido como el estudio de los algoritmos que dan a las máquinas la capacidad de razonar, entre comillas, y realizar funciones como la resolución de problemas, el reconocimiento de objetos y palabras, así como la inferencia en la toma de decisiones. En la última década se han observado de manera espectacular avances muy significativos en la inteligencia artificial. Si bien esta no empezó hace 10 años, los avances más importantes se han logrado en la última década y en particular el COVID, como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones también el día de hoy, vino a acelerar esto no solo en el campo de la salud. La inteligencia ha transformado la capacidad para resolver problemas y realizar tareas complejas. Se basa en el diseño de pasos lógicos denominados algoritmos que nos permiten ejecutar diversos procesos de una manera más precisa y en menor tiempo. También nos permite analizar grandes volúmenes de datos, encontrar patrones que el ojo humano no puede detectar a simple vista y esto contribuye a la toma de decisiones. También es muy importante ver que incluye diferentes metodologías como puede ser la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural o el aprendizaje automático. Estos métodos son útiles para reconocimiento de patrones, para generar modelos predictivos y para hacer análisis de datos a gran escala, lo que en salud y sobre todo en salud pública es fundamental. Específicamente vamos a dividir en general lo que corresponde a la inteligencia artificial en atención médica, que aquí vamos a hablar de 6 P's, una que habla de que la atención médica en un contexto de e-salud o e-health y de salud digital, que también ya comentaron en sesiones previas, tiene que cumplir con estas 6 P's, que habla la primera de la precisión, debe ser preventiva, debe ser participativa, personalizada, proactiva y la última P que más nos interesa es con un enfoque poblacional. En la atención médica, para ver en general cuál sería el flujo de los datos, tenemos que contar primero cuál es el origen de los datos, depurar esos datos. El tercer paso sería analizar esos datos y generar los algoritmos. Esto no se genera de manera espontánea ni de forma, no hay un crecimiento natural, sino que en esto también en las primeras etapas interviene el hombre hasta llegar a los sistemas con los que contamos el día de hoy. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en salud puede ser en el diagnóstico de enfermedades, en la gestión de los recursos materiales para hacer más eficientes los sistemas de salud, en la optimización en el uso de esos recursos, en la implementación de estrategias y también en la optimización de las capacidades del personal de salud, que este es un punto muy importante. Hay actividades en las cuales la inteligencia humana no debería de ser sustituida, desplazada o en un caso extremo eliminada por la inteligencia artificial. También en la clínica, por poner algunos ejemplos específicos, podemos hablar del análisis de imágenes o la visión artificial que nos puede servir para la detección de patrones en imagenología a través de radiografía, resonancia magnética y también para registrar patrones a través de expedientes clínicos electrónicos. Esto es muy importante porque va a requerir diferentes etapas, una que se llama una etapa de entrenamiento donde va a tener un aprendizaje supervisado, donde se le tiene que poner modelos o patrones entre individuos sanos e individuos enfermos para que tenga la posibilidad de ver la diferencia entre unos y otros. Y también después va a haber un tipo de aprendizaje no supervisado, que esto es ya más autónomo a través del descubrimiento de patrones desconocidos. Y finalmente también van a intervenir algunos otros mecanismos que se llaman algoritmos de refuerzo, que esto nos va a permitir ir correlacionando de una manera más efectiva parámetros clínicos con algunas patologías y esto nos va a dar como resultado diagnósticos más rápidos, más precisos y esto nos va a ayudar a dar tratamientos más oportunos. Aquí tenemos en este esquema muy general en la parte izquierda tenemos la entrada de datos de diferentes fuentes, puede ser un registro electrónico, puede ser a través de una imagen, a través del Internet de las cosas,
y ahí tenemos varias alternativas. En la parte del medio sería todo el procesamiento, donde vamos a tener toda la parte funcional de la inteligencia artificial, y en la parte derecha vamos a tener los resultados que finalmente en la parte clínica van a apoyar al médico para tener un diagnóstico más preciso. En la última década también se han observado grandes avances en cuanto al diagnóstico de enfermedades no transmisibles como cáncer y diabetes, donde aquí lo que se utilizan son datos moleculares o datos genómicos para detectar signos tempranos de enfermedad y agilizar un diagnóstico temprano. En respecto a las enfermedades infecciosas, la inteligencia artificial nos ha permitido predecir brotes con precisión y en un momento dado también poder hacer pronóstico de cuál va a ser el comportamiento del brote. Y eso se ha utilizado para el estudio de enfermedades como dengue, malaria, zika, pero sobre todo conjuntando esta información con datos climáticos, demográficos y de flujos migratorios. Esto es verlo más como un proceso dinámico. La inteligencia artificial, específicamente en la salud pública, ha evolucionado también y nuevamente tenemos al COVID en todo lo que, prácticamente en todas las actividades del ser humano. También llegó a acelerar procesos que tal vez sin la pandemia hubieran tardado 10 o 15 años, que esto se logró en un tiempo muy corto. Todo esto nos ayudó a generar modelos, a generar nuevos enfoques de atención e incluso para el diseño y desarrollo de nuevas vacunas o de nuevos fármacos contra el virus del SARS-CoV-2. También se ha utilizado, además de en salud pública y en medicina, para la administración en la atención sanitaria o en la administración de los sistemas de salud. En cuanto a los usos específicos o algunas de las actividades que podemos, usos más bien con la inteligencia artificial en salud pública, es la predicción de riesgos, el control de la desinformación o de la infodemia para ayudarnos a filtrar información correcta e incorrecta y proporcionarle a la población, este sería un punto muy importante, información adecuada y no que se deje guiar por el blog del youtuber de moda donde les dice que las vacunas no funcionan o que los van a transformar en alguna cosa inesperada. También es muy importante el papel de la inteligencia artificial en la vigilancia epidemiológica, que en la siguiente sesión el doctor Castillo nos va a hablar algo al respecto. También en cuanto al pronóstico de enfermedades y para el modelado de epidemias y en su caso pandemias. ¿Cómo nos ha ayudado la inteligencia en la detección temprana de brotes? Pues en la integración y análisis de los datos, reconocimiento de patrones y detección de anomalías, por ejemplo, así como tradicionalmente vemos los canales endémicos y vemos si el comportamiento de cierta enfermedad como dengue está dentro de los canales endémicos o ya está fuera para ver si estamos en una zona de alarma o en una zona de franca epidemia, para eso nos va a ayudar también o nos ayuda la inteligencia artificial. Para el modelado tanto de tipo predictivo como de tipo pronóstico, para vigilancia, monitoreo y sobre todo para tener alertas tempranas en tiempo real, que esto es algo muy necesario y sobre todo cuando vemos que cada vez con más frecuencia surgen nuevos patógenos y sobre todo la mayoría de ellos enfermedades que son de tipo zoonótico. Esto nos sirve para además que en el contexto de una sola salud vigilemos qué está ocurriendo en la salud animal para poder tener alertas tempranas en la salud humana. También para el conocimiento de la situación y sobre todo esta información debe de ser de utilidad para los tomadores de decisiones. Y también para colaboración global e intercambio de información, que ya lo mencionaba uno de los panelistas, me parece que en el primer bloque, cuando hablaba en un ejemplo concreto del grupo de Covigen-MEX, que fue una iniciativa que lideró el doctor Carlos Arias, que fue director del IBT de la UNAM, que él convocó a una serie de instituciones públicas y privadas, principalmente universidades, 3 institutos nacionales de salud e incluso investigadores mexicanos en el extranjero, alguien en Inglaterra y alguien más en Alemania, que de manera conjunta trabajaron a distancia poniendo tanto su tiempo como sus laboratorios para ayudar en la vigilancia genómica, ayudar en el intercambio de información, apoyando a la vigilancia nacional en apoyo al INDRE, pero también eso nutrió las redes globales y también algunos sistemas de vigilancia epidemiológica de patógenos como virus a nivel internacional.
¿Cuáles son los desafíos sanitarios en los cuales nos podemos auxiliar de la inteligencia artificial? Pues en el control para enfrentar el aumento en los costos de los insumos, en los cambios demográficos que también nos tienen que hacer cambiar nuestros planes de acuerdo a las necesidades de los nuevos grupos poblacionales o el cambio en los grupos poblacionales que predominan, cambios en los perfiles epidemiológicos de morbilidad y mortalidad, también para la identificación de necesidades sanitarias insatisfechas, hablando no solo de enfermedades transmisibles y enfermedades crónicas no transmisibles, y también nos puede ayudar para mejorar la capacidad o la capacitación de los profesionales de la salud. Esto es a través de diferentes estrategias, ya no nada más en un aula reunir a una serie de profesionales de la salud para capacitarlos, sino que ahora tenemos al alcance múltiples herramientas donde muchas veces la inteligencia artificial nos va a apoyar. Ante esta situación, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud ya han emitido diferentes documentos con estrategias y recomendaciones, y aquí les presento un documento que es la inteligencia artificial en salud pública, que es una herramienta donde cada región o cada país o cada entidad federativa podría hacer una evaluación de cuáles son sus capacidades de acuerdo a estos requerimientos que sugiere la Organización Panamericana de la Salud. Algo que es muy importante no dejar de lado, y me parece que es un punto fundamental en cuanto a la inteligencia artificial, en este caso en salud pública, es lo que tiene que ver con los principios o los aspectos que de alguna manera van a ser rectores en toda la inteligencia artificial en términos de intervenciones en salud pública. Primero, debe estar centrado en las personas, debe estar fundamentada en la ética, y ese es un aspecto que nunca debemos olvidar, debe ser transparente, debe cuidar la protección de los datos personales, debe demostrar integridad científica, debe ser abierta, incompartible, no discriminatoria, y que la tecnología sea controlada por humanos. Esos son los principios rectores. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Tenemos que equilibrar la innovación, la regulación y la ética. Hay países que van mucho más adelantados y hay países en los que estos desarrollos o estos requerimientos están en pañales, y hay países que ni siquiera han empezado. Entonces, también es importante contar con personal capacitado, no solo de ciencias de la salud, sino de otras áreas que van a intervenir también en acciones de salud pública. Y algo que es muy importante y que también se comentó en el panel, hace 2 paneles, cuando hablaban de la formación, me parece que también la inteligencia artificial, además de todas las capacidades y habilidades que deben tener los nuevos estudiantes, no los de salud pública, sino desde el estudiante de medicina, es tener conocimiento de qué es, cómo funciona, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, y que no sustituya al médico, sino cerrarían las escuelas de medicina. Entonces se tiene que incluir donde en la currícula del médico se incluyan tanto los aspectos operativos de inteligencia artificial, los aspectos administrativos y educativos. Y algo que es muy importante es no perder de vista también la enseñanza de la ética en la aplicación de esta inteligencia. ¿Cuáles serían las consideraciones finales? Que como en los demás casos, más que unas conclusiones, son aspectos que debemos de reflexionar. El primero es que la implementación de la inteligencia artificial en salud pública no es universal, y esto se debe a diferentes factores, tales como infraestructura, que en algunos lugares es más limitada, falta de comprensión técnica, escasez de datos. Incluso hay países que el día de hoy nos parecería imposible que no tengan información de vigilancia epidemiológica, pues hay países en África que tienen sistemas de vigilancia de hace 50 años, si es que los tienen. Entonces hay lugares en diversas partes del mundo que tienen escasez de datos. También hay que ver los aspectos éticos y de privacidad. También es indudable la importancia del uso e interpretación de los datos mediante la IA, tanto en atención médica como en la salud pública. Y algo que es muy importante también es el manejo, la propiedad y el uso de la información, que exige mejoras en la ciberseguridad. Han habido sistemas que han sido vulnerados, y en el caso en particular donde se puede tener datos de las personas, datos de identificación y datos sensibles, es muy importante que no nada más se integre la inteligencia artificial, sino que también se considere el aspecto de la ciberseguridad.
Y la inteligencia no solo es una herramienta, es una aliada estratégica que redefine el abordaje de los desafíos de la salud pública, y me parece que como último comentario es: no olvidemos que es una herramienta o es una estrategia, pero esperemos que no sustituya la inteligencia humana. Muchas gracias.